Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de revelación, que nos quite, Señor, todo aquello que está impidiendo el fluir de tu palabra. Te pedimos que nos traigas sanidad en este día. Te pedimos, Señor, que nos guíes en tu santa palabra para estar dispuestos a escuchar lo que tú has preparado para nosotros. Te doy gracias, Señor, por las respuestas recibidas a todas nuestras oraciones. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Jesús. Amén, amén. Pues vamos a iniciar con una enseñanza nueva. Ya la próxima semana empezaremos con otra temática, pero hoy vamos a ver algo que el Señor tiene para nosotros. Y obviamente que lo preparó para que nosotros podamos recibirlo y podamos mantenernos firmes en el camino. ¿Quiénes están agotados y quiénes están sedientos? Amén, amén, amén. Pues el Señor el día de hoy, aquí tenemos una respuesta. Dice: daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. Así es que el día de hoy, cuando termine la palabra, la predicación, pues vamos a hacer, el Señor nos ha de dar ese alimento que requerimos, como es el agua, y vamos a quedar saciados. Así es que nuevas fuerzas, porque dice para los agotados, fíjate bien, dice que para los agotados sí, quiere decir que hoy nos va a dar fuerzas para poder seguir adelante. Así es que vamos a iniciar y lo primero que vemos aquí en la imagen, notamos que hay un camino, hay un sendero, pero muchas veces a nosotros tendemos por caminar pensando en cuál es el camino más corto para lo que nosotros pretendemos hacer, cuál es el más idóneo, cuál es el que de alguna manera nos va a proporcionar la dirección que deseamos. Pero muchas veces no es el camino que Dios preparó para nosotros. Simplemente nosotros a veces nos parece bien el camino y lo tomamos. Pero a veces ese no es el camino del Señor. Y no es el camino del Señor porque no hemos recibido la cobertura, no hemos recibido esa dirección que viene de Él. Entonces, obviamente que al no recibirlo, pues obvio que tenemos a tomar caminos que no son idóneos, caminos que no son los que el Señor ha preparado para sus ovejas. Y al hablar de que no ha preparado para sus ovejas, significa que muchas veces nos pasa que andamos como ovejas sin pastor. Pero qué bueno que sería que el poder caminar en el camino conscientes que el pastor nos va cuidando, que estamos en las manos del pastor, que el pastor nos guía para llegar a buen término. Entonces, habiendo esta imagen, porque es importante, bien interesante esta imagen, porque esta imagen tiene que ver con el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy, en base a esta imagen, aunque parece que ahí tengo otra imagen ahí, pareciera, ¿verdad? Pero que yo no la tenía aquí, hablando de esa imagen, hablando del pastor, ¿verdad? Entonces, obvio que esto nos va a llevar entonces a la predicación del día de hoy, que es Jesús, el gran pastor. Hablamos entonces, vamos a ver Jesús el gran pastor, y tenemos como versículo base Hebreos 13:20. Jesús el gran pastor. Jesús muere en la cruz por nosotros, por el perdón de los pecados. Y al obedecer y al morir en la cruz, Él toma la dirección, Él toma el liderazgo de ser entonces nuestro pastor, de ser el líder, el que nosotros vamos a seguir. Por eso bien dice la palabra, ponerte mi yugo
y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nos habla de Jesús, el gran pastor. Así es que, hablando de Jesús, cuando estamos en las manos de Jesús, cuando estamos siendo pastoreados por Él, pues obvio que nada nos falta, porque aun cuando estamos agotados, Él nos da fuerza, Él nos cuida, nos carga, porque Él recibe nuestras cargas. Para ir abriendo brecha para llegar al camino, vámonos a Primera de Reyes 22:15. Y dice la palabra así. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo: Micaías, iremos a Ramot de Galaad a pelear, o debemos desistir. Y él le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Ahora, notemos en la palabra, sino vamos a empezar aquí que al checar la palabra, podemos ver entonces que el rey le pide consejo a Micaías. Y si estamos viendo que entonces Micaías quiere decir que entonces este profeta pues estaba para el servicio del rey. Y vuelvo aquí cuando le pregunta y dice: ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y vean lo que él le dice, y él le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor le entregará en manos del rey. Ahora, es bien importante cómo se dicen las cosas. Vean la importancia de cómo se dicen, porque nosotros al leer, vuelvo a ver aquí otra vez, dice, y le pregunta el rey, y dice: ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Ahora, y yo lo leí, pero vemos como cuando yo lo estoy leyendo, no tiene ese mismo sentido que fue el que recibió el rey. Porque por eso les decía que es bien importante cómo es que se está, qué es lo que se está diciendo. Ahora, vean cómo voy a cambiar. Dice: y él le respondió. Ahora, fíjense bien, si yo les digo: sí, sube, tendrás éxito y el Señor te entregará en manos del rey. ¿Verdad que no sonó igual? La forma de cómo se dijo. Es como cuando tú dices: ¿cómo estás? Fíjate bien, dice: ¿cómo estás? O que digas: ¿cómo estás? ¿Estás? Entonces es importante de cómo se dicen las cosas. Ahora, si vemos en el siguiente versículo, veamos el 16. Veamos qué es lo que dice el 16. Y dice el 16: entonces el rey le dijo. Fíjate ahora cómo le responde el rey, porque obviamente que la respuesta que le dio Micaías no era, quizás era de una forma de sarcasmo. Y le dice entonces el rey: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Si notamos la diferencia de cómo él le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo el profeta que me estás y que yo te estoy preguntando, y que tú, en lugar de decirme la verdad, te entregue aquí otra vez para poderte que tú tomes tu responsabilidad como debe de ser? Pero sin embargo no es así. Ahora, veamos el siguiente, el 17. Y dice: y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, y cada uno vuelva a su casa en paz. Si notamos ahora lo que está diciendo, porque ahora ya cuando después de que lo reprende a Micaías, entonces sí le da la respuesta y dice:
vi a todo Israel. Dice por los montes y dice la palabra, ahí está subrayado, dice ovejas sin pastor. El Señor dijo, estos no tienen Señor. Vean lo que dice, estos no tienen Señor. Porque recordemos que cuando hablamos del Señor, significa que estoy reconociendo señorío. Estoy reconociendo autoridad. Por eso dice que cada uno vuelva a su casa en paz. Que se regresen en paz porque no tienen pastor. Entonces, ¿qué les está diciendo cuando le dice vuelvan a su casa en paz? ¿Qué les está hablando al pueblo de Israel? Dice, no vayan a pelear porque no tienen pastor. No vayan a pelear porque van a perder. No hay quien los dirija. Ahora, vamos a ir siguiendo, abriendo brecha. Y notamos que hay tres clases de pastoreo. Y podemos decir, tres clases de pastoreo. Así es. Es el pastoreo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vámonos a la palabra para poder entender en qué momentos pastoreaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, entonces para esto, el que nos va a aclarar y queda bien claro es el Salmo 23. Y dice así, Yahvé, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces aquí estamos hablando que este pastoreo es ¿de quién? Del Padre, de Jehová, del Padre. A ver, ¿ok? De Yahvé. Ahora, vámonos entonces, si estamos hablando del Padre, de Yahvé, ahora vámonos al Hijo. ¿Qué dice Jesús? Para eso vámonos a Juan 10:11. Y vemos en Juan 10:11 que dice, yo soy un buen pastor. Está hablando Jesús. Jesús dice, yo soy un buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Estamos hablando entonces ¿de quién? Del Hijo. Ahora, vámonos ahora a Isaías. Ahora vemos que en Isaías pues no va en el orden cronológico, pero nos va a ayudar para ver el pastoreo del Espíritu Santo. Ahora, vámonos a Isaías 63, 14a. Y dice así, el Espíritu del Señor los pastoreó. Entonces aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Repito, el Espíritu del Señor los pastoreó. Y aquí podremos preguntarnos, ¿verdad? Porque ya dijimos que había tres tipos de pastoreo. El pastoreo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos en cada uno de los versículos cómo pastorea cada uno de ellos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿tendrá cuerpo? ¿Tendrá cuerpo? Ahora, el Padre, según la Biblia, podemos ver ¿qué es lo que nos dice? La Biblia dice en el Éxodo 33, 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Está hablando que entonces sí tiene cuerpo, ¿verdad? Dice aquí, después apartaré mi mano y verás mis espaldas. O sea, sí tiene cuerpo, pero no se verá mi rostro. Ahora, en el Éxodo 33, 11, dice así, hablando a Moisés, dice, y acostumbraba a hablar al Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Entonces notamos que el Padre sí tiene cuerpo.
Ahora, vamos con Jesús, vamos con el Hijo. Y nos vamos allá a Juan 10:11 y dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y con todos vieron a Jesús, y Jesús en la cruz dio su vida por las ovejas. Entonces Jesús también tiene cuerpo. Entonces podríamos decir, ¿verdad? ¿Tendrá cuerpo el Hijo? Claro que sí. Claro que sí tiene cuerpo. Ahora, ¿dónde dice eso? Vámonos a Hebreos 10:5. Veamos lo que dice la Biblia. Dice aquí en Hebreos 10:5b, y dice: me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Ahora, vámonos aquí donde dice, en Hebreos 10:5, y dice entonces: pero me has dado un cuerpo para ofrecer. En esta traducción, Nueva Traducción Viviente, entonces podemos ver que sí, dice: me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces, si vimos que el Padre tiene cuerpo, el Hijo tiene cuerpo según la palabra, pues el Espíritu Santo, aquí viene la pregunta: ¿el Espíritu Santo tendrá cuerpo? Oh Dios. Ahora, si nos vamos a la palabra en Efesios 4:11, dice que a algunos eligió apóstoles, a unos evangelistas, a unos profetas, a unos maestros, pastores y maestros. Entonces estamos hablando que entonces los que eligió el Hijo para pastorear, estamos hablando que eligió el Espíritu Santo, y estamos hablando de humanos. Y vemos que en la palabra dice que los escogió desde antes de nacer. Dios. Y para esto, dice que los escogió desde antes de nacer. Ahora, si vemos en Jeremías 1:5, dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta en las naciones. Entonces dice que el Espíritu nos escogió desde antes de nacer. También en Isaías 44:1 dice: mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. En Jeremías 3:15 dice: os daré pastores. Fíjate bien. En Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces estamos hablando que el Espíritu Santo tiene cuerpo, y el cuerpo son los que el Señor eligió, el Espíritu Santo eligió, y son humanos. Oh Dios. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pastoreando. Ahora, si vemos aquí en la imagen, es importante porque ¿se acuerdan lo que dijimos cuando estábamos leyendo, cuando decía de Micaías? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Lo repito, dice aquí. Dice así: vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. El Señor dijo: estos, fíjate bien, recuerda estas palabras, dice: estos no tienen Señor. Dice que cada uno vuelva a su casa. Yo les decía: van a su casa, regresen, no pueden ir a la guerra, no pueden ir a pelear porque no tienen pastor. Entonces, y repito, dice: no tienen Señor.
Ahora, si nos vamos aquí a esta imagen que tenemos a un lado, podemos ver a quién, a Judas. Y dice aquí, y vemos en la imagen y dice, Judas, el que le iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero, ¿qué dijimos ahorita que estábamos leyendo este versículo de Primera de Reyes 22:17? Les dije que se acordaran bien. ¿Qué dijo? ¿Estos no tienen? No, estos no tienen Señor. Primero dice, andan como ovejas sin pastor. Y luego el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Dijo que estos no tienen ¿qué? Señor. No tienen Señor. Ahora, si vemos entonces en este caso que Judas, aquí estamos viendo a Judas, Judas aceptó que él era el maestro, dice aquí, y Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó, Señor, ¿yo maestro? Lo reconoció como maestro, pero no como Señor. O sea, lo reconoció como el rabí, pero no lo reconoció como pastor. No reconoció el señorío. Ahora yo les pregunto, ¿Jesucristo era pastor, sí o no? ¿Era pastor de Judas? Sí, pero no del Señor. No, ¿verdad? ¿Era pastor de Judas? No, era el maestro, porque él nunca lo reconoció como pastor, nunca reconoció el señorío. Es bien importante esta parte de aquí, porque hay muchas personas, hay muchos siervos y siervas que se dicen ovejas, pero no tienen pastor. Lo que dice en Primera de Reyes, que ahorita analizamos, Primera de Reyes 22:17, estos no tienen Señor. Dicen, ¿qué hacen? Andan como ovejas sin pastor. Y hablan ovejas como pastor, como Judas. Por eso estamos hablando de Judas. Porque él no reconoció señorío. Y para poder tener pastor, tienes que reconocer el señorío. Tienes que reconocer la autoridad. Y muchos no la quieren reconocer. Muchos no la reconocen. Así es que era el maestro de Judas, pero no dependía. Pero esto de que él lo reconociera del Señor, no le correspondía a Jesús, sino que ¿de quién dependía? De Judas. Así es que cuando estamos hablando de reconocer al pastor, de reconocer el señorío, depende de la oveja. No depende del pastor, depende de la oveja. De que reconozca el señorío, que reconozca autoridad. Porque muchas veces puedes decir, hay hermanos o hermanas que se me acercaron y me dijeron, yo te reconozco. Pero una cosa era decir te reconozco y yo te voy a obedecer. Entonces esa era mentira. Y ese es otro tema que vamos a tratar la próxima semana. O sea, entonces ¿de quién dependía? De Judas. Es decir, ¿de quién dependía? Del receptor y no del emisor. ¿Y por qué sucedía esto? Ponme atención acá. ¿Por qué sucedía? Obvio, sucedía por el velo. El velo que ellos traían y que no se querían quitar porque no reconocían autoridad. Porque el pastor podía ayudar a quitar eso, pero ellos no lo reconocían, simplemente lo reconocían como maestro, en el caso de Judas. Y muchos hermanos sucede así. Así es que por esta causa del velo, o por la carne, o por los obstáculos, etcétera, etcétera, pues obviamente que depende entonces del receptor de reconocer el señorío. Ahora vámonos al versículo base, porque vimos Jesús el gran pastor y vimos el versículo base y es Hebreos 13:20. Vemos qué dice el versículo.
Y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces aquí dice la palabra, dice Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Ahora, ¿qué se necesita para ser pastor? Hay unos que piensan que yendo a la universidad y estudiando teología, pues entonces ya son pastores. Pero no es así. Porque, yo les decía, porque cuando llegues allá al cielo, al paraíso, y te van a decir, pues es que yo tenía varios títulos ahí colgados y vas a quererlos colgar allá, ya no vas a poder colgar nada. No, es que yo fui a la escuela y van a poner a los famosos cristianos que abrieron a sus universidades y que cobran una gran cantidad de dinero. Si a mí me enseñaron, sí, pero no fuiste escogido por el Espíritu Santo. No te enseñó el Espíritu Santo, sino que tú obraste por un camino que tú pensaste que era el correcto, según tu necesidad, pero no que el Señor te hubiera escogido. Ahora, ¿qué se necesita? Que sea resucitar. O sea, nacer de nuevo. Porque hay muchos que no han nacido de nuevo. ¿Y por qué sabes que no han nacido de nuevo? Porque no han cambiado la mentalidad. Y mientras estamos hablando cuál es el obstáculo, dijimos la carne. También dijimos que uno de los obstáculos, ¿cuál era? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan cuál era? Lo dijimos ahorita. El velo. Hay una creencia, algo de lo que yo, de acuerdo a lo que me enseñaron, de acuerdo a lo que he visto, de acuerdo a donde yo fui a tal congregación, de lo que me enseñaron, pues yo creo que es así, porque yo me acuerdo que el pastor escogía, el que estaba ahí escogía, y dependía cómo le caían, pues ahí dependía de cómo es lo que él decía que ibas a servir para algo, para el Señor. Pero no era algo que realmente el Señor lo hubiera confirmado. Simplemente se necesitaba y ahí te dieron una tarea y ya te designaron de esa forma. Pero no es simplemente lo aprendiste porque era una forma de ir escalando para poder llegar a algo que realmente no viene marcado en la palabra. Entonces, obvio, cuando estamos hablando de esto, entonces significa que hay nacer de nuevo. Ahora, estamos hablando que necesitamos nacer de nuevo, y lo decía Nicodemo, y cómo yo voy a volver a nacer a mi edad, pues es imposible, ¿verdad? Pero hablaba en el Espíritu, pues entonces, pues necesitamos también para esto morir a la idea, al pensamiento, a lo que creemos, a lo que nos enseñaron, para que el Señor nos guíe, nos dé ese discernimiento, ese espíritu de poder discernir entre lo que es correcto e incorrecto de acuerdo a la palabra. Así que obviamente que no puedes resucitar si no mueres. Pero la gran mayoría, si yo les decía, bueno, es que para ser pastor pues necesitas primero morir para poder resucitar. Pero hay muchos que de repente van a decir, ¿qué van a decir? Pues yo no quiero ser pastor. Pues si para eso tengo que morir, para resucitar, nacer de nuevo, pues no, mejor no quiero ser pastor. Pero
Si tú no quieres ser pastor, tampoco puedes ser discípulo. Y entonces decimos, ay, ¿cómo está eso, verdad? Es que el discípulo es el que lleva la cruz para morir y quien es llamado. Entonces, si tú no quieres ser pastor, pues tampoco puedes ser discípulo, porque tienes que morir. Tienes que morir, carga tu cruz y sígueme, dice la palabra. Carga tu cruz. ¿Qué son las cosas que a ti te mueven? ¿Qué son las cosas que no puedes dejar? Pues cárgalas para que mueras a ellas, para que me puedas seguir, para que realmente seas obediente y no cuestiones todo. Por eso tienes que cargar con eso, como una cruz para morir. Porque la cruz la vas a cargar, pero para que mueras. Te dije, hay algunos que van a decir, pues yo mejor prefiero ser oyente. Y yo les pregunto, ¿quién quiere ser oyente? Y muchos van a levantar la mano. Y muchos van a decir, pues muchos sí son oyentes. Pero ahora yo te digo, bueno, el que es oyente es un Judas. Y entonces cuando decimos un oyente, o sea, tú quieres ser Judas, un Judas. Y entonces dicen, ay no. Volvemos otra vez. Judas es el que no reconoció señorío, no reconoció pastor, solo quería ser oyente. Él quería, de acuerdo a su idea, algo que él estaba preparando y estaba obedeciendo según los intereses de Judas. Por eso nada más oía, era un oyente. Y muchos en muchas congregaciones son oyentes, o sea, son Judas. Van para tranquilizarse, para traer en paz ellos, pero en sí no han cambiado. Ellos tienen un propósito, una idea de lo que quieren en su vida, no el plan de Dios. Pero sin embargo el Señor, desde el momento que nosotros morimos y nacemos de nuevo, pues el Señor nos hace libres y nos prepara. Vámonos a Hebreos 13:21. Estamos en Hebreos 13:20. Ahora, ¿qué dice el 13:21? Dice entonces, os haga aptos en toda buena obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien se ha la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que aquí, como dice está como separada. Sea la gloria. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero entonces dice que nos hagan aptos. O sea, cuando dice aptos, o sea, estás preparado. No tienes ninguna autoestima o algo que te haga que estés bloqueado para poderlo realizar. Por eso dice aptos para toda buena obra. Que ese velo, que la carne, que el obstáculo, que todo, el Señor desde el momento que tú mueres, Él dice que entonces Él te prepara para que tú lo puedas hacer la voluntad de Él. Por eso dice la voluntad obrando Él en nosotros. Porque obviamente que yo lo estoy reconociendo el señorío. Él puede hacer la obra porque reconozco el señorío. Y quiero hacer su voluntad. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez alguien les dijo tontos, mensos, idiotas, y a algunos hasta groserías, a unos les dijeron ¡pip! ¿Alguna vez? No, ¿verdad? A ustedes no. Bueno, a mí sí. A ver. Pero, ¿qué es lo que pasó? Fíjate, muchas veces que nos han dicho eso, destruyeron la autoestima, porque nos sentíamos capaces de hacer muchas cosas, pero hubo alguien
A veces fue hasta en la misma casa o en la escuela, o alguien nos dijo algo y queríamos levantar la mano, queríamos participar y alguien nos dijo algo que ya hoy no levantamos la mano, hoy estamos con nuestra autoestima destruida. Pero el Señor, ¿qué dice? Aptos para toda buena obra. Aptos. O sea que si hubo algo en nuestra vida, dice que Él ya no lo quitó. Alguien que te dañó, te dijo una palabra, dice que Él te hace apto. Que Él te ha preparado para que eso que te sucedió ya no va a suceder, porque Él te ha limpiado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que necesitas? Todo lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. Todo. Necesitas que tu estima crezca, que muera la iniquidad, que muera el enojo, la ira, que muera la depresión, la enfermedad, todo. Él te lo va a dar. Pero yo tengo que reconocer, señorío, tengo que reconocer que Él es mi pastor. Vamos a esta traducción. Dice aquí, la Biblia textual dice: Yahvé es mi pastor y nada me falta. Di, Yahvé es mi pastor y nada me falta. Yahvé es mi pastor y nada me falta. Amén. Fíjate, dice, nada te falta. ¿Qué es lo que tú necesitas para estar tranquilo o tranquila, en paz, libre, restaurado tu autoestima? Que te sientas que nada te va a detener, porque Yahvé es tu pastor. Tú no andas como oveja sin pastor, sino tú tienes pastor. Amén, gloria a Dios. Y dice, ¿nada qué? Me falta. Nada me falta. O sea que si el día de hoy tú te sientes cargado, cargada, si el día de hoy te sientes cansado, cansada, enferma, si te sientes agotado, si te sientes que tienes una enfermedad, hoy el Señor te dice, nada me falta. Amén. Hoy nada te faltará. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar en otra traducción. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No nada más te está diciendo que hoy, en el presente, como en la anterior. Si pongo la anterior, dice aquí, nada me falta. Pero si yo te pongo la otra traducción, te está hablando que no te va a faltar ni hoy ni mañana, ni lo que viene del futuro, lo que viene del futuro. Dice, nada me faltará. Te tienes que creerle a Él, porque Él todo lo que tú te necesites, dice, por eso dice que aquí cuando hablábamos, aquí en Hebreos 12, 13, 21, dice, aptos. Y cuando te está hablando de aptos, te está diciendo que te va a quitar toda aquella carga, todo aquello que te somete. Si es enfermedad, si es desánimo, lo que sea, Él te lo va a dar. Di, nada me faltará. Nada me faltará. Amén, nada te faltará. Pregúntate, ¿qué es lo que puede faltar? ¿Qué es lo que puede faltar? Pregúntate. Analiza qué es lo que puede faltar. Porque obviamente que algo nos ha hecho caer. ¿Qué me faltará? ¿Por qué estoy cayendo en diferentes cosas? Significa que algo me falta. Y yo necesito reconocer que me falta para podérselo pedir. Porque Él dice, Él es mi pastor, Jesús es mi pastor y nada me faltará. El Espíritu Santo es mi pastor, nada me faltará. Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Amén. Amén. Ahora vámonos entonces al Salmo 34, 10. Y dice así, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Oh Dios. Ahora, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre.
¿Qué es lo que me puede faltar? Que quizás yo necesite algo dentro de esa necesidad. Y obvio, puedo pasar hambre. Necesito llenarme de Él para no tener esa hambre. Pero ¿qué responde? Dice, los que buscan. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tengo que buscarlo. Amén. Dice, los que buscan al Señor, no carecerán de bien alguno. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás pasando por tribulación, por pruebas? Dice, busca al Señor y entonces no te faltará nada. Amén. Veamos en el Salmo 34:10. Ahora lo vemos en esta traducción y vemos lo que dice. Dice, temed a Yahvé, vosotros santos suyos, los que le temen no carecerán de nada. Tiene que haber el temor a Yahvé, el temor, la reverencia a Él. No tomarlo a la ligera, como que algo que no existe, como que tal vez. Y si yo realmente, por eso dice, vosotros santos suyos, los que se apartan, los que le temen a Él, y no quieren estar lejos de su presencia. ¿Qué dice? No carecerán de nada. Si yo lo busco, entonces nada me faltará. ¿Dónde lo voy a buscar? Como el día de hoy. El que no venga al culto no lo está buscando. El que no está escuchando, el que lo invitan a que venga a ver, invitados a que vengan a escuchar el culto, a que vengan a escuchar la palabra, obvio van a seguir teniendo necesidades. Pero el que lo busca, ¿dónde lo busco? En el culto. ¿En dónde más? En la oración. Ahí lo voy a buscar. ¿En dónde más? En el discipulado. Si yo lo busco, nada me faltará, dice la palabra. No carecerán de nada. Pero hay que buscarlo. Oh Señor. Entonces quiere decir que hay muchas carencias. Podemos decir que nada me faltará, pero obviamente que tengo muchas carencias. Y dijimos que muchas veces tiene que ver con el velo. Y el velo, muchas veces el velo tiene que ver con el orgullo. Porque el orgullo no me permite ser humilde, no permite reconocer. Lo vimos en la semana, el miércoles. No me permite arrepentirme. Arrepentirme significa cambio de mentalidad. Y para tener un cambio de mentalidad tuve que haber muerto para poder resucitar con novedad de vida. Y que venga un cambio y se rompa el velo. Pero si yo no lo hago porque tengo mucho orgullo y me da pena y como que no me gusta tener que platicar mis cosas, tener que decir lo que mejor así, al cabo yo busco mi relación con el Señor. Pero hoy estamos hablando de lo que es el pastoreo, y si estamos en la era del Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo ha puesto pastores. Amén. Y si yo no busco, entonces quiere decir que de alguna manera pues sigue habiendo muchas carencias. Y dentro de esas carencias, vámonos a Deuteronomio 32:28. Y dice así. Dice, porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos inteligencia. ¿Cuáles son las carencias? Que no buscas consejo. Entonces tú solo tomas lo que para ti es mejor, pero no buscas consejo. Y cuando estamos hablando consejo, estamos hablando de a quién le pides el consejo, ¿verdad? Porque si le pides a tu hermano, a tu tía, a tu papá, a tu hermana, y no le pides a quien debe de hacerlo, en este caso estamos hablando del
Jesús mi buen pastor. Pero hablamos también del pastoreo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú no le pides el consejo al pastor, pues entonces tú tienes una carencia, que no buscas consejo. Tú te privas de tener ese consejo. ¿Y por qué lo haces? Dice, y no hay en ellos inteligencia. Porque lo hacen por el sentido común. Por lo que me conviene, por lo que yo creo que está correcto. ¿Cuántas veces hemos tomado caminos pensando que está bien? Pero que simplemente nos pusieron la tentación o nos lo pusieron agradable para que tomáramos ese camino, pero no era el camino de Dios. Ok, entonces estamos viendo que obviamente no hay consejo porque no se busca. Oh Dios. Dice en Deuteronomio 32:28, hablando de carencias, pues hace falta esa carencia que estamos mencionando del consejo. Ay Dios, hay veces que van y piden un consejo a un amigo, y ese amigo no tiene nada que ver con Dios. Y si tú estás pasando por un momento de crisis hasta en tu matrimonio, a veces el consejo que te dan te va a separar. Porque estos mismos dicen, es que un clavo saca otro clavo. Es que no lo permitas, es que no debe de ser así. Es que tú eres independiente, como lo que decía la sierva que les llevaron a los muchachos, a los alumnos. Tú eres independiente, tú eres una persona individual y debes de cuidar tu esencia, de lo que tú eres. O sea, del egoísmo está hablando. Y entonces tú debes de cuidarlo porque tú siempre debes de pensar en ti, en ti, en ti. Debes repetirte muchas veces, primero yo, después yo y el último yo. Y eso nos lleva, ¿qué nos lleva? Al egoísmo, nos lleva al yo, al orgullo. Y entonces obvio que no voy a buscar el consejo, y si lo busco, no lo busco donde debe de ser, sino con el que sé que me va a dar por donde yo quiero ir. ¿Verdad que para ir a tal lado es mejor este camino? Y el otro le va a decir, sí, está bien suave. Pero ¿por qué no le preguntas a alguien que realmente es del entendimiento, que realmente es una persona levantada por el Señor y que lo que te va a decir va de acuerdo a la palabra de Dios? Pues no porque me va a decir que no, porque de antemano ya sé que mejor no le digo. Obvio que entonces hay una gran carencia del pueblo de Dios, porque no busca consejo. Hemos dicho muchas veces, la palabra es sabiduría. Yo quiero saber algo, tengo que buscar en la palabra y luego confirmarlo con el Señor, con el pastor, para poder dar el paso correcto e inteligente. Por eso dice aquí la palabra, sin inteligencia. Porque a veces pienso que la inteligencia son de acuerdo a lo que yo estoy decidiendo y me fue bien. ¿Cuántas veces hemos pensado que fue bien? No, a lo mejor muchas veces tomaste decisiones de Team Marie de doping, y empiezas a hacerle así. O la que te dio más o menos cierta, no sé, un no sé qué, creo que es el mejor. Pero lo único que estás haciendo es hundiéndote más. Deuteronomio 32:28. ¿Sí, verdad? Ok. Ahora vamos a ver otra traducción. Estamos en el mismo versículo, Deuteronomio 32:28. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Israel es una nación insensata, su gente es necia sin entendimiento.
Ahora, aquí ya cambió porque dice aquí, privada de consejo. Pero cuando hablamos ahora de una persona necia, es que ningún consejo, es más, hasta diciéndole, no lo va a aceptar. Porque va a hacer lo que él quiere o ella quiere. Pero dice, sin entendimiento. Porque una persona necia no tiene entendimiento, hace como siente. Se deja llevar por lo que siente. Todo gira alrededor del sentimiento, de cómo me hace sentir o cómo me quiero sentir. Porque a veces no es cómo me hace sentir, sino cómo yo quiero sentirme. A veces me puedo sentir de que yo dije la última palabra, aunque no haya tenido razón. No tengo entendimiento, pero soy una persona necia, que aún sabiendo que va incorrecto, a mí no me importa. Y así dicen, a mí no me importa. Si tengo que sufrir, pues no importa. Así dicen. Pero ¿cómo es posible que digas eso? Pues no me importa. Y tampoco me importa lo que los demás piensen. Estamos hablando sin entendimiento. Dice en el Salmo 73, 22, del 22 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice: fui tan necio e ignorante, debo haber parecido a un animal sin entendimiento. Fíjate, eso dice la palabra, no lo digo. Ahí dice, hablando en el Salmo 73, 22, dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Y a quién tengo? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. ¿Ves? Aquí se da cuenta de que es un necio, es un ignorante, y decía, parecía como un animal sin entendimiento, pero aún reconociendo eso, llegó el momento en que dijo: me voy a dejar guiar, porque reconozco que sí me comporto de esa manera, pero sí reconozco el señorío. Por eso dice aquí, puede fallarme. En el versículo 26 de Salmo 73, 26 dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Pero luego dice en el 27, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Y notemos que sabe, está reconociendo que es necio e ignorante y que debe haberse parecido a un animal sin entendimiento, pero que entiende que Él es Jehová, es su pastor, y que se va a dejar guiar porque es, y lo reconoce como el que le da la fuerza en su corazón, y que reconoce que Él es su pastor y que Él es para siempre, que nunca lo va a abandonar, porque reconoce su señorío. Pero dice en el 27, los que lo abandonen, los que toman la decisión de ser necios, los que reconocen que hay carencias pero que no buscan de Él, dice, perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Pero luego dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y todos los contaré, a todos les contaré las maravillas que haces. Está reconociendo sus debilidades, está reconociendo que Él es el Señor y que Él es el soberano. Amén. Y dice, y mi refugio, pero que Él vivirá para contar lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso dice, cuando hablamos de este salmo, dice, y viviré.
Estás reconociendo que no va a venir ningún espíritu de enfermedad a ti. Por eso, y viviré. Y contaré las maravillas que has hecho. Amén. Amén. Seguimos en el mismo, en el 28, 32, 28. Ahora vamos a otra traducción. Dice, como nación son como unos insensatos, carecen de discernimiento. Dios. Insensatos, carecen de discernimiento. Lo peor que te puede pasar es que no tengas discernimiento. Que a donde quiera que vayas, tú creas todo lo que te dicen. Que alguien esté hablando de ti y diciéndote cosas maravillosas y tú no tengas el discernimiento. Y no lo tienes porque eres insensato. Porque no eres discípulo. No le crees al Señor, no reconoces señorío. Entonces, obvio que cualquiera que te dice algo agradable, tú le estás creyendo. Pero recuerda que, lo dice la palabra, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo es que tú te dicen tantas cosas para levantarte tu ego? Y tú dices que en ti no hay orgullo. Entonces, ¿por qué permites que te alimenten el ego si tú sabes por dónde te están dando? ¿Por qué no reconoces que es cierto lo que te dijeron, te gustó, te agradó? Me sentí halagada, me sentí halagado. Pero también me di cuenta por dónde iban. Me di cuenta cuáles son sus intenciones. Pero llegó un momento al inicio que me sentí bien. Pero estás reconociendo. Estás poniendo, porque tienes un espíritu de discernimiento. Estás reconociendo entre lo que es correcto e incorrecto. Pero resulta que no lo ves. Todo lo que te dicen, tú todo lo crees. Hablando de hermanos en la congregación y también familiares y también compañeros en el trabajo o en la escuela. ¿Qué necesito? Una vinculación. Necesito una comunión, estar vinculado con Dios. Reconociendo que el pastor es Él, no yo. Y si yo reconozco que Él es el Señor y Él es el pastor, yo no voy a meterme con los que no son ovejas. Sí me voy a estar al pendiente porque el Señor obvio me está mandando donde no hay ovejas. Y debo de ser cuidadoso. Porque todos los que están ahí no piensan igual que yo. No tienen un pastor. Y aparte que no son ovejas, en cualquier momento me van a querer hacer daño. Tengo que haber discernimiento. No todo lo que yo vea o me digan, yo debo de creerlo. Porque tengo un pastor. Amén. Ahora, ¿cómo es que voy aprendiendo? Con la enseñanza. Yo estoy recibiendo discipulado, estoy recibiendo enseñanza. También reconozco pastor, entonces hay un señorío, hay un discernimiento. Por eso lo estamos escudriñando la palabra para cuando haya algo yo pueda discernir y no todo lo que me digan me parezca bien. Cuando me decía el siervo, cuando hablaba de la película, ¿cómo dijiste que se llamaba? La película donde hicieron ahí unos monitos de madera. La de Batman Azteca. De Batman Azteca.
Entonces, obvio, dice, Batman Azteca, y luego lo que sacaron ahí, ya hubo un discernimiento de ver que lo que estaban sacando, los monitos, los juguetes que estaban sacando, las figuras que estaban sacando, pues era una idolatría. Yo le comentaba al niño, ¿verdad? O sea, tú lo pudiste discernir por la enseñanza que has recibido. Pero habrá todos los que lo hayan visto, niños o adultos, no discernieron nada. Simplemente pasó y ni cuenta se dieron. Pero ahí estaba y ahí está. Así es que es bien importante qué es lo que te dicen. Fíjate bien otra vez, tienes que tener cuidado qué es lo que te dicen. Porque no ponemos atención, no hay discernimiento. ¿Qué me dijeron? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué están apelando a mis sentimientos? Por eso yo estoy gobernando mis sentimientos, para que yo me fije qué es lo que dicen, porque están apelando a lo que yo siento. Y quieren que de repente me van a contar algo, qué es lo que me dicen, para que yo reaccione de acuerdo a lo que ellos están buscando. ¿Qué es lo que pasaron, por ejemplo, cuando pasa un incidente en la escuela? ¿Y qué es lo que pasaron? ¿Qué es lo que sucedió con los niños, niñas, y que los utilizaron contra alguien más? ¿A qué apelaron? A los sentimientos. Pero no hubo discernimiento de esos niños y de esas niñas, y entonces cayeron ¿en qué? En lo que les dijeron. Es que me hizo esto, ese niño, esa persona, ese papá, ese maestro, esto fue lo que me hizo. Y hoy me tienen con cargos y me tienen sancionada y tantas cosas, que tú vas a apelar a los sentimientos. Y el que lo está escuchando no tiene discernimiento, va a caer y lo va a tomar como propio. Te pueden hablar hasta de tu familia, de tu papá o de tu mamá. Y si tú no hay discernimiento, tú vas a llegar a un momento que vas a sentir resentido o resentida contra esta persona que nunca ni sabe ni qué sucedió, ni qué pasó, o por qué de repente ya lo ves mal, por qué te ven mal. ¿Qué sucedió? Obvio, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que les dijeron? Apelaron a sus sentimientos y ahora ya tienen a alguien agregado y no saben por qué. Piensan que de acuerdo a lo que les dijeron. ¿Por qué? Porque no hubo discernimiento y fueron fáciles de caer. Así la gran mayoría cae. Es una forma de cómo lo utiliza el enemigo. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos de caer en eso. Estamos cayendo porque no tenemos pastor. Porque no reconocemos señorío, porque puede que tengamos pastor, pero no lo reconocemos, somos Judas, somos oyentes. Sin embargo, si yo estoy escudriñando la palabra y mis ojos están puestos en la palabra, la misma palabra me va a enseñar, me va a llevar a un versículo para poder entender y poderme cubrir de todo aquello que me bombardea, de todas aquellas personas que se acercan a mí para decirme algo y yo actúe de la forma que ellos esperan. Pero ¿qué dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros damos cuenta del poder de la palabra, no vamos a minimizar lo que digan las demás personas, porque también las personas que lo están utilizando, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que están buscando de mí?
Sin embargo, la palabra de Dios dice que es viva y poderosa y más cortante. Cuando separa el alma del espíritu, no voy a caer en la trampa, porque por eso estoy discerniendo. Porque no me controla el sentimiento, toma la autoridad el Espíritu de Dios. Y entonces yo puedo discernir cuáles son sus intenciones, cuáles son sus pensamientos, por qué lo están haciendo. ¿Qué es lo que buscan realmente? ¿Están buscando poder? ¿Están buscando dividir? ¿Están buscando crecer aprovechándose de los demás? ¿Qué hay de iniquidad en cada uno de ellos, que no les importa pisotear a los otros? Porque lo que les importa es lograr un lugar de poder. Y hay quienes obviamente van a buscarlo porque les parece algo agradable, algo que les va a brindar cierta admiración. Yo llegué a ver a algunas jóvenes que les gustaba hacer ahí la congregación, ayudar y querer participar en diferentes cosas, pero no lo hacían bien para Dios. Porque cuando lo estaban haciendo, estaban al pendiente de los muchachos y de las muchachas, bien simpáticos y simpáticas, viendo a los demás, pero no es que estuvieran agradando a Dios, no importara quién estuviera, porque era para agradar a Dios, sino lo que estaban recibiendo es la admiración de quien estaba al frente. Y obvio, como dice la palabra, pues recibieron su pago. Y obvio que muchos, si no tuvieron discernimiento, obvio cayeron en las manos de estos jóvenes, hombres y mujeres, y obvio que se casaron o tuvieron cierta relación, y hoy hay un gran problemón. Así es que muchos, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan un liderazgo. Y como no hay ese discernimiento, pues tú vas a cualquier tipo de congregación y lo primero que hacen es, te dan un curso de liderazgo. Y de acuerdo a ellos te dicen qué tienes que hacer con los hermanos, según los que tú tengas a cargo, qué cosas tienes que hacer para que ellos te sigan, para que tú les puedas ser gratos y agradables, para que te pongan atención. No es que estén buscando de Dios, ni que estén dándoles la palabra de Dios, ni que hace la obra. Por eso les decía en el versículo que dice, la palabra es viva y eficaz, sino aquí no se trata de eso, sino se trata del líder que esté allí. Líder hombre o mujer que ellos pusieron. Pero ¿qué es lo que sucede? Les empiezan a dar técnicas para manipular. Y lo mismo eso hacen en el mundo, técnicas para manipular, para que te compren. Cómo hacerte sentir agradable, cómo hacerte sentir que tú eres el que estás decidiendo, aunque yo te estoy vendiendo lo que yo quiero, y al último piensas que la decisión fue tuya. Pero lo que estás haciendo es manipular. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y obvio, caes con mucha facilidad. Para esto, para no caer, pues hay que escuchar palabra del sabio. Vámonos a Proverbios 11:14. Dice así: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria, o sea, la sabiduría. Amén, amén. Donde hay un buen consejo, pero hay que buscarlo con quién. Estamos hablando de la palabra sabiduría, tienes que buscarlo con quién, con el pastor, con la pastora.
Oseas 4:6. Estamos hablando lo importante del consejo. Y entre más tú busques, y el consejo puede ser también del pastor, pero también de la misma palabra, porque la misma palabra te va guiando a tomar la buena decisión. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Palabra fuerte. Cuando eres destruido por falta de conocimiento, por cuando tú la rechazas el conocimiento y no buscas el consejo. Porque muchas veces el consejo es el conocimiento que tú has adquirido o que estás adquiriendo. Dios. Recordemos que mucho del conocimiento que estamos escudriñando en los discipulados es la palabra. Ahí está todo y quizá nunca nos alcance el tiempo. Hay tanto que escudriñar, tanto que aprender, que nos hace falta, pero siempre tenemos muy poco tiempo para el Señor. Siempre hay cosas más importantes como para darle el tiempo al Señor cuando el Señor es el que nos va a sacar de la esclavitud. El Salmo 92:6 dice: el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Oh Dios. ¿Cuáles son las carencias? Muchísimas. Son muchas las carencias. Por eso dice que el hombre torpe no tiene conocimiento. ¿Por qué no tengo conocimiento? ¿Qué es lo que me hace no adquirirlo? Porque pienso que soy sabio, pero lo único que demuestra es que soy torpe. Porque de antemano, cuando yo puedo reconocer que soy un neófito, porque no me lo sé todo, me sé muy poquitas cosas. Si voy con esa mentalidad, pues voy a recibir enseñanza del Señor. Pero tengo que reconocer. Le voy a 1 Corintios 13:2, ya para ir concluyendo. Dice así: y si tuvieras el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Fíjate bien, dice que dentro de las carencias, aunque estamos hablando de que el pueblo perece por falta de conocimiento, también dice, por eso habla de aquí, que yo entendiera, tuviese hasta un don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviese toda la fe, pero una fe como para trasladar montañas. O sea, tengo esa fe, pero no tengo amor, dice aquí, no soy nada. Nada soy. Ahora, necesito amor. Si no tengo amor, nada soy. Si no lo haces con amor, simplemente tienes el conocimiento, te has preparado, pero no tienes amor, significa que hay amargura. Y no podemos nosotros amargarnos en nada. Siempre tenemos que disfrutar de todo, hacerlo como que es para Dios. Vemos nosotros, por ejemplo, al bebé y decimos, wow, qué hermoso, pero hemos visto a otros bebés y, ay, qué niño tan chillón, niño tan berrinchudo, ay, ya le hubieran hecho, y ves que tú no amas. Tú nada más ves por ti, por tu comodidad, pero no amas. Hay veces te contratan para dar clases y resulta que hay un niño muy inquieto y ya quisieras colgarlo. Realmente no tienes amor. Ya ahorita, si pudieses, lo corrías de ahí para que estuviese todo en paz. Hasta te pones feliz porque no fue. Realmente, ¿qué está pasando? Dice, no tienes amor.
Dice, no tengo amor, nada soy. Puedes tener todo y la fe para hacerlo, para poder imponer manos, pero no tienes amor, nada soy. Vemos la Nueva Biblia al día en Job 8, del 11 al 13, hablando de las carencias. Quienes se olvidan de Dios carecen de esperanza. Fíjate bien lo que dice. Quienes se olvidan de Dios carecen de esperanza. Son como papiros sin pantano, donde crecer y como hierba sin agua que la mantenga viva. De pronto comienza a marchitarse y aún antes de que la corten. Bien. Entonces estamos hablando que dice, quienes olviden a Dios carecen de esperanza. Para ellos todo se acabó. Para ellos no hay un mañana. Para ellos todo lo que pudiese haber no lo pueden palpar porque se han olvidado de Dios. Si algo nos enseña Dios es la esperanza, es el tiempo, la espera. Donde no importa el tiempo, el Señor tiene control, pero sin embargo, por eso hace la comparación, dice, con papiros sin pantano donde crecer, porque el papiro necesita un espacio donde haya bastante agua. Pero sin embargo, si nosotros vemos y si nosotros creemos en el Señor y buscamos de Él y no nos olvidamos, siempre hay esperanza. ¿Y por qué no tenían esperanza? Porque no tienen pastor. El Padre es mi pastor, el Hijo es mi pastor, el Espíritu Santo es mi pastor. Oh Señor, pues vamos a orar para cerrar y lo que nos falta lo vamos a ver en el discipulado. Bendito Dios. Pero para esto, hablando de la fuerza, porque dentro de lo que nos pide el Señor, dentro de esto, pues también nos habla de la fuerza. Y algo que nosotros debemos de empezar a practicar es levantemos las manos. Por eso cuando hay esta alabanza y nos ayuda mucho, dice, cuando levanto mis manos. Y cuando levanto mis manos, yo me acuerdo que cuando yo vine a los caminos del Señor, algo que me traía mucha paz y me daba mucha fuerza es cuando levantaba las manos. Estaba todavía yo en la católica y por ahí, porque el Señor permitió, hay unas personas tocaban esa alabanza y yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y entraba en la presencia de Dios y levantaba las manos. Yo no podía levantarlas, pero yo las empecé a levantar. Y dice así, cuando levanto mis manos, yo empiezo a sentir la fuerza. Y aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir, dice la palabra, dice la alabanza, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Y empecé a sentir con los ojos cerrados, porque ahí empecé a cerrar los ojos y levantaba las manos y me sentía, no me importaba quién viera o no me viera, y sentía una paz y una fuerza que venía de Él. Oye, hermano, una de las carencias es eso, que no tenemos la fuerza y no tenemos ni siquiera para levantar las manos. Pero cuando nosotros creemos en Él, levantamos las manos y nos da la fuerza. Y aunque tengas 1000 cosas, 1000 problemas o tengas enfermedad, Él dice que Él te renueva, Él te hace sentir y te levanta y te hace sentir ese fuego sanador, ese fuego que trae la fuerza y donde todo es posible. Y que hoy, el día de hoy, todo es posible. Si tú tienes una enfermedad, tú tienes una carga, tú estás pasando por aflicción, hoy levanta las manos, hermano, y el Señor te va a traer la paz que tú requieres, la paz que tú necesitas, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. El Padre es tu pastor y nada te faltará. El Espíritu Santo es tu pastor y nada te faltará. Y aquí estamos listos
a que el Señor nos levante las manos, listos a que haga la obra en nosotros, listos para podernos mantener firmes, reconociendo señorío, reconociendo que aquí en adelante buscaremos el consejo, de aquí en adelante buscaremos esa coinonía, buscaremos de su presencia, buscaremos su rostro porque tiene cuerpo. Así que gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que tú has puesto en nuestro corazón para poder seguir firmes, reconociendo que no andamos como ovejas sin pastor, sino todo lo contrario. Estamos aquí firmes para poder mantenernos en el camino, porque el que nos guía eres tú, nuestro pastor. Te reconocemos como tal y podemos decir: el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Aleluya. Pues que Dios me los guarde, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes.